Hola chicos, buenos días. Vamos hoy día a hacer un ejercicio de flexión pura. Una carga excéntrica. Y tiene que ver con carga excéntrica. Mejor el audio. Entonces vamos adelante. Ya. Ahí está el problema propuesto. Tenemos una carga en una figura que tiene dos porciones, una en el eje de las Y y otra en el eje de las X. Dice el problema que el esfuerzo permitido en la sección ABD es de 80 megapascales. Determine la máxima carga P que puede ser aplicada en este bracket, que es una estructura en L. Ok, entonces espero que sea intuitivo que al aplicar P, el punto donde está aplicada la carga tiende a descender. Y esto hará que la sección vertical de la estructura fleje, ¿sí? O sea, tienda a doblarse. A la vez, si la carga P es grande, ¿sí? También toda la estructura tiende a comprimirse. Entonces nos enfrentamos al primer caso de esfuerzos combinados, en el cual vamos a combinar lo que hemos aprendido en el capítulo 1 y en este caso en el capítulo 4, que tiene que ver con flexión. Entonces les presento a continuación la solución. Como tenemos dos secciones de la estructura en L, la vertical y la horizontal, tenemos que un poco analizar por partes. Para el horizontal, la viga estaría en voladizo, estaría apoyada, empotrada en el extremo. En tanto que cuando empecemos a estudiar la parte vertical, sí tenemos que ver qué fuerzas transmite la sección horizontal. Voy a escribir para que vean a qué me refiero. Ya, listo. Entonces, permítame hacer una descripción del problema como si estuviese en una vista lateral. Pongamos unos ejes para podernos orientar. Hacia arriba que sea Y, en esta dirección, digamos X, y en esta Z. Siempre puede esto modificarse y lo haremos más adelante. Entonces, veamos el problema en la orientación X, Y. La parte vertical es una columna rectangular y luego lo veríamos cambiar de forma hacia la horizontal. Y la carga P estaría aplicada por aquí. Ya, listo. Este problema, como digo, vamos a dividirlo en dos partes. Primero, para pensar que, por ejemplo, la parte horizontal, sí, la podemos analizar como una viga en voladizo. De la manera más simplificada de la estática, esto sería representado como una viga apoyada en el extremo con una carga acá, ¿sí? Entonces, si esta es la carga P, yo podría sacar cuáles son las cargas que se transfieren a la columna, asumiendo como que la columna es un apoyo empotrado. Entonces, si dibujamos las reacciones de un empotramiento, siempre van a ser reacciones en X, en Y y momento. Esas son las tres formas de reacción que puede tener un apoyo empotrado. La reacción en X aquí, de entrada, sabemos que es 0, en tanto que la R a Y
Si hacemos sumatoria de fuerzas, tiene que ser igual a B para que sumen 0. Y el valor del momento sería igual a P veces la longitud de la viga. Sería P por L. ¿Okay? Entonces, dadas las cargas así, lo que se va a representar para la columna ahora, al tener dos cuerpos unidos, ¿sí? Lo que se transfiere a la columna va a ser tanto la fuerza RY, porque aquí estaría la que actúa sobre el horizontal, la que actúa sobre el vertical tiene que ser de la misma magnitud y sentido contrario. Y lo mismo sucede con el momento. El momento acá en la figura de arriba se representa sobre la viga horizontal y el mismo debería representarse en la columna, pero de sentido contrario. O sea, este sería un M', este sería un RY', este sería P por L. Ya, entonces, digamos, por la forma en que enseñamos la clase, el primer problema de una viga en voladizo, ¿sí? Lo vamos a resolver más adelante en el capítulo 5. De hecho, el problema nos pregunta que resolvamos en los puntos A, B, D, o sea, en el plano de la columna. Entonces, concentrémonos en la columna para encontrar cuáles son los esfuerzos que encontramos en la columna. Voy a repetir acá el gráfico de la columna para hacer una aproximación un poquito diferente a la que hice anterior, pero nos conduce a la misma solución. O sea, acá le voy a poner en línea punteada la parte de la horizontal, ¿sí? Y bueno, la carga P estaría acá. Entonces, dice un poco también la forma de trabajar de la estática, que si yo hago un corte, por ejemplo, hago un corte aquí y elimino esta sección, ¿sí? Siempre tengo que balancear el sistema, ¿ok? Entonces, el hecho de que yo elimine la carga P, ya no va a estar entonces esta carga P porque he eliminado una porción, pero tengo que dejar su efecto, ¿sí? Siempre que yo elimino una fuerza, esa se traslada, su línea de acción es esta, se trasladará al plano neutro de la columna, aquí, ¿sí? Sus efectos sobre la columna van a ser, primero, una compresión, porque se traslada idénticamente, y además que hemos trasladado esta distancia, ¿verdad? ¿Sí? Que esa distancia va a corresponder a la distancia L. Entonces, espero que sea intuitivo, pero esto genera un momento. El momento que hemos puesto como M, que va a ser igual a P veces la longitud L. Esta longitud L la vamos a llamar la excentricidad, porque para la columna, esa carga está fuera del plano neutro, fuera del centro, y va a producir, por tanto, un momento flector. Ok, entonces hemos llegado a la misma condición de carga de que la columna tiene una fuerza de compresión y un momento flector. ¿Sí? Tal vez lo que acá no habíamos, en la primera forma de explicación, no habíamos dicho es que L tiene que medirse desde el plano neutro hasta el punto donde estará aplicada la carga. Ya. Ahora, si nos concentramos ya solo en el problema como tal, que es una columna con una carga de compresión y momento, inmediatamente de ubicar esas cargas deberíamos escribir las reacciones. El piso, al ser un empotramiento, ofrecerá la misma carga P de reacción y un momento de sentido contrario. O sea, este sería el M' producido por el piso. Entonces, tenemos una porción de material, una columna, que está sometida a esfuerzos de compresión por la carga P, que eso estudiamos en el capítulo 1, y de flexión por el momento. El momento será constante a lo largo de la viga,
además de tener una carga P de compresión. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pensemos en la parte de la compresión. Al aplicar ese momento, tendería yo a encontrar una curvatura de este estilo en el cuerpo, ¿sí? De hecho, creo que eso es intuitivo al decir que si esta era la línea recta y la línea inclinada, al aplicar una curva aquí, este punto tiende a bajar. Entonces, esto va a ser una curva. Bueno, lo mismo le va a pasar a la horizontal, pero la horizontal no estamos ahorita discutiéndolo. Entonces, el lado del punto A se encontraría donde están las fibras que se estiran, mientras que el lado del punto B y D, que está atrás, estaría del lado de las fibras que se comprimen. Entonces, de este lado hay compresión por el momento, ¿no es cierto? Dado por el momento. Y el lado de A tendríamos tensión, también dado por el momento M. Pero lo que sí deberíamos coincidir es que ambos o toda la superficie está sometida a compresión por efecto de la carga P, dado por P. Ya, entonces, si resolvemos el esfuerzo, si resolvemos el problema de la carga M, el problema de flexión, deberíamos escribir la ecuación que ya hemos obtenido y deducido, que dice que puedo obtener un esfuerzo positivo o negativo multiplicando el momento por C sobre la inercia. ¿Okay? Ahora, en la sección transversal de ese cubo, de esa paralelepípedo exactamente, o sea, tenemos, imaginemos que aquí está el piso y le hicimos un corte a la sección AB de E. Okay. Ya. Y estamos sometiendo todo esto a flexión. ¿Okay? El plano neutro, espero lo identifiquen fácilmente, estaría aquí. ¿Sí? La parte cercana a B y D está en compresión, mientras que la otra está la roja está en compresión, la otra está en tensión. La distancia C va a ser del plano neutro a la posición BD, que según el problema, esos son 9 milímetros. ¿Sí? Y la inercia la debería obtener multiplicando, a ver, esto es C, en tanto que la inercia la teoría es de un rectángulo, es un doceavo de base por altura al cubo. La base, recuerden, tiene que ser la paralela al plano neutro. Entonces, esta sería la base y esta de acá sería la altura. Entonces, hacemos este cálculo, me quedaría que este es un doceavo de la base. Acá se ve la base es de 18 por 24. Perdón, la base sería 24. Y la altura sería 18 al cubo. Ya. Entonces tenemos el momento CI y podremos resolverlo. Ahora, el momento, recuerden, lo hemos dicho que va a ser el producto de la carga P por la longitud L de la excentricidad. La longitud L está medida desde la mitad del cuerpo, o sea, desde aquí, hasta el punto de aplicación de la carga. Entonces serían 9 más 40. L sería 49 milímetros. Voy a escribirlo aquí. Ya. Entonces, calculemos. El esfuerzo va a ser más o menos la carga P, perdón, es un dato. Ah, no, me pregunta cuál es la carga P. Ok, entonces vamos a poner P, la longitud L, si sabemos, 0,049 metros.
¿Ya? C va a ser 9 milímetros, 0.009 metros. Y la inercia, escribámosla también en metros. Sería 0,024 por 0.018 al cubo metros a la cuarta. Este resultado en función de P me queda el siguiente. 0.049 por 0.009 dividido para la inercia. Me queda 37.808 P. Me quedaría en sobre metro cuadrado, asumiendo que todo está en sistema internacional. Entonces, P va a salir finalmente en newtons si yo utilizo sigma en newtons sobre metro cuadrado. Entonces, esta es la contribución de la flexión. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la contribución de la compresión? Llamémosle compresión pura, que es la que produce la carga P. Ya, solo para ilustrar y brevemente, si tuviéramos la misma sección cortada, la carga P está en este sentido y tendríamos una sección uniformemente comprimida. ¿Okay? El esfuerzo de compresión va a ser igual a, de signo negativo, sería P por el área perpendicular, el área transversal. La carga P en este caso es desconocida. El área, yo sé de esa sección, es de 18 por 24. O sería 0,018 por 0,024. Entonces el esfuerzo de compresión va a ser igual o va a quedar en función de de P. Divido 1 para 0,18 y también para 0,24. Me quedan 2.314,8 P. Ya. Entonces, en el caso de la distribución de esfuerzos por la carga de compresión, sabemos que está homogéneamente distribuido. O sea, todas estas flechas entrantes están uniformemente distribuidas. Cada una representaría un esfuerzo de 2.314,8 veces P. Ahora, en el caso de la flexión, sabemos que la parte que está en color rojo estaba en compresión. O sea, si yo dibujo fuerzas entrantes, los esfuerzos serían hacia adentro del cuerpo, lo están comprimiendo. Si parten de aquí, se van hacia adentro comprimiendo el cuerpo. Y a medida que se acercan al plano neutro, se van haciendo cero. ¿Okay? ¿Sí? Bueno, intencionalmente traté de dibujarlos dentro del cuerpo para que se piense que eso lo está comprimiendo, lo está aplastando. En tanto que hacia el lado de la tensión, más bien, en el otro extremo tendría yo los esfuerzos máximos, ¿sí? De tensión, tratando de estirar las fibras, y estas irían decreciendo en altura hasta el plano dentro, donde ya no hay esfuerzo de tensión. ¿Sí? Pues bueno, esto estaría en 3 dimensiones. Serían como unos trapecios salientes de un lado y en el otro entrantes. Entonces, la idea también aquí es utilizar el concepto de superposición, en el cual yo debo sumar los dos efectos, el de la flexión pura con el de la compresión pura. Entonces, quedémonos con la idea de una sección en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, el esfuerzo sigma de compresión
está uniformemente distribuido. ¿Ya? Entonces, este esfuerzo es el de 2314 P. En tanto que, como hemos descrito, según la flexión del plano neutro hacia adelante, hay esfuerzos de compresión crecientes, pero del plano neutro hacia atrás son esfuerzos de tracción creciente. Entonces, finalmente, si sumamos los dos efectos, en el lado de la compresión hay doble efecto sumativo. ¿Sí? Debo sumar el de la compresión pura y el de la flexión. ¿Sí? Entonces, prácticamente la distribución de esfuerzos se habrá trasladado una porción, porque tengo que sumarle a todo la compresión pura. En tanto que al otro lado se restan los efectos, ¿verdad? Sí, porque tengo compresión pura y tengo tracción por flexión. Entonces sigue siendo una distribución no lineal, pero lo que habrá hecho es que los esfuerzos se reduzcan en valor. Bueno, al final, si solo pensáramos en el punto A, ¿okay? Y en el punto B, donde nos han preguntado el esfuerzo, para el punto A, para el esfuerzo en A, debería yo coger el que se produce por compresión, que serían menos 2314.8 P, y debería sumarle, esto es el efecto de compresión pura, y debería sumarle el efecto dado por la flexión. La flexión, en cambio, produce en el punto A un esfuerzo de tensión, porque este era compresión o tensión, ¿sí? 808 P. Esto es por flexión. Entonces, si sumo los 2314.8 a 37,000, bueno, realmente es una resta, ¿no es cierto? Me quedarían 35,493.2 P veces el esfuerzo positivo. Okay, entonces, el efecto de la flexión supera al efecto de la compresión. Si calculo el esfuerzo en B, que equivale al mismo esfuerzo en D, porque están a la misma distancia del plano neutro, debería considerar el efecto de compresión pura, que se mantendría para cualquier punto, pero considerar que esos por flexión tienen esfuerzo de compresión. En los gráficos anteriores yo traté de expresarles la distribución de esfuerzo, pero bastaría con que sepamos sumar y restar o cómo se suman o cómo se restan, porque podrían variar de acuerdo a hacia dónde se aplica la excentricidad. Entonces ahora se suman dos negativos. ¿Sí? Esto me da 40,122.8 veces P. Ya, entonces he ido acarreando la fuerza P porque esa es la pregunta. En el problema, ¿sí? Nos dicen que el esfuerzo máximo es de 80 megapascales. Entonces, no tengo dada la carga, es la pregunta. La propiedad del material ya viene dada, su máximo valor puede ser 80 megapascales. Y lo que me falta es nos dieron también la geometría. Entonces, nos dieron estos dos extremos del triángulo, me preguntan la carga. Entonces, la carga, el esfuerzo máximo puede ser 80 megapascales. Eso querría decir que ese es nuestro esfuerzo de diseño. Puede ser positivo o negativo, 80 megapascales. Entonces, si lo vemos, si consideramos los esfuerzos en A y el esfuerzo en B, ¿sí? Y de valor absoluto, el esfuerzo en B es mayor porque ahí se tomaron en cuenta dos efectos en la misma dirección, tanto que en el A eran en distintas direcciones.
Entonces, en valor absoluto, el BD es un esfuerzo mayor. ¿Okay? Entonces, si entendemos esa lógica, yo debería igualar este valor a 80 megapascales. Y de aquí obtendríamos el máximo valor de P, porque el extremo BD es el crítico, porque ahí se suman dos efectos y el valor absoluto de la carga es mayor. ¿Okay? Este cómputo me da a mí 1994 newtons como la carga máxima permitida. ¿Ok? Ya. Por si acaso, si ustedes hubiesen tenido una duda y igualaron ambos a 80 por 10 a la 6, porque claro, ambos tienen ese límite, pero no necesariamente ambos van a llegar al máximo simultáneamente. ¿Okay? Siempre hay un punto crítico, en este caso el lado donde están las fibras BD. Pero si hubiésemos hecho el cálculo arriba, digamos un P2, ¿cuánto nos hubiese salido? P2, nos hubiese salido un valor mayor. Exactamente el valor sería, no lo hice mal. Ya, dividido para 35.493.2. Estoy haciendo algo mal en la calculadora, no en el todo de la resolución. 35.493.2. Ya. Me sale una carga de 2.254 aproximadamente. Ya. Entonces, la lógica sería que si vamos poniendo P, por ejemplo, ponemos 1.000 newtons, no hay fallo, ¿no es cierto? Vamos aumentando P a 1.500, no hay fallo. Llego a P de 1.994 y fallarían el plano donde se encuentran BD. Entonces, realmente no puedo llegar a poner la carga de 2.254 newtons, porque ya falló antes. Por esa razón, comprobamos que la máxima carga posible, ¿sí? No es el mayor número entre los dos, este es menor, pero es el mayor valor posible. ¿Okay? Ya. Entonces, ahí hemos resuelto el problema en el que consideramos dos efectos, carga de flexión y de compresión. Este se considera el primer caso de esfuerzos combinados. ¿Okay? Al final de nuestro curso vamos a combinar todo tipo de cargas. Aquí los combinamos en la misma dirección. Por eso se suman directamente. Pero más adelante vamos a poder combinar esfuerzos de corte con esfuerzos de flexión. Hasta ahí nuestro problema de hoy. Tal vez quisiera terminar proponiéndoles que piensen también qué va a suceder o traten de resolver este problema si la carga P no está apuntando hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Okay? Entonces imaginemos como trabajo extra que no está hacia abajo, sino que está hacia arriba. Entonces ya el arco, que antes era recto aquí, recto acá, más bien tiende a abrirse, ¿verdad? Este se curvaría hacia afuera y este también hacia arriba. Si estudiamos la vertical, que ese ha sido lo que estamos estudiando, tendríamos flexión, el punto A se comprime, el B se estira, ¿sí? Pero además tendríamos eso por flexión, pero además la carga está estirando. Entonces hay una combinación de tensión pura con flexión. El lado más crítico sería nuevamente el BD. ¿Okay? ¿Sí? Generalmente el lado crítico es el que se acerca más, el que está más cerca de la carga. Bueno, practiquen esa solución. Si tienen preguntas, nos vemos en la clase.